Las plantas carnívoras son una de las que más llama la atención, a diferencia de las que estamos acostumbrados a ver. Ellas han evolucionado para alimentarse de cuerpos de animales, en su mayoría insectos. Sin duda son diferentes al resto de las especies que se puedan encontrar entre la flora de todo el mundo. Por esta razón, se han vuelto tan populares y todos quieren saber más de ellas. A continuación te presentaré 9 tipos de plantas carnívoras más increíbles. Número 1. Sarracenia. Son plantas carnívoras originarias de Norteamérica. Tienen una forma característica de tubo muy alargado que lucen muy bonitas, al final del cual se genera el néctar que atrae a los insectos. Al entrar en la planta con forma tubular, los insectos ya no pueden salir y son digeridos al quedarse atrapados. Después de esto es imposible salir de ahí para ellos y la planta termina por digerirlos. Dependiendo del tipo, pueden crecer desde los 30 centímetros hasta casi los 2 metros. Necesita pasar frío durante el invierno para poder reanudar su crecimiento con fuerza en primavera. Resiste bien temperaturas de hasta los -3 grados. Número 2. Cephalotus follicularis. Esta pequeña planta carnívora tiene su origen en Australia y se alimenta mediante unas copas o jarros que sus hojas forman, en las que los insectos se ahogan. Es la única especie de entre las distintas plantas carnívoras en que las hojas y las trampas están totalmente diferenciadas. Esta trampa consiste en una especie de jarros que almacenan agua, donde los insectos terminan ahogándose. Después de esto, la planta, que es muy flexible, se inclina y termina absorbiendo lo que haya quedado atrapado. Número 3. Darlingtonia californica. Es una de las especies más curiosas. Por su aspecto recuerda mucho a la serpiente cobra, que es por lo que se la conoce como lirio cobra. Sus hojas tubulares forman jarros que apuntan hacia afuera y actúan como trampas, pues en el interior de estos los insectos quedan atrapados y son digeridos en poco tiempo. Es una planta nativa de California y Oregón, donde crece en los pantanos y cerca de las fuentes de agua dulce. Dicha agua la recoge a través de sus raíces, no en sus trampas como hacen el resto de las carnívoras. Pueden alcanzar una altura de 10 centímetros, con unos jarros muy peculiares donde podemos observar decoloraciones por toda la planta. Número 4. Dionaea muscipula. Es la más conocida. Popularmente recibe el nombre de Venus atrapamoscas. Se trata de una planta nativa de Carolina del Norte y Carolina del Sur, que crece hasta alcanzar una altura de 4 centímetros, formando una única roseta de hojas modificadas que se han ido convirtiendo en trampas. Sus peculiares trampas, que asemejan mandíbulas rodeadas de dientes, se cierran cuando detectan que se ha posado en ellas un insecto u otro animal pequeño, como un anfibio o un pequeño mamífero, empezando así su proceso digestivo. Número 5. Drosera. También conocida como rocío del sol. Este género de plantas carnívoras es uno de los más numerosos y destaca por su forma de caza. Generan unas gotas de un líquido pegajoso y rico en azúcares, que hace quedarse pegados a los insectos que vienen a alimentarse de él. En ese momento, la planta reacciona cerrándose sobre los insectos atrapados y los acaba matando por asfixia o agotamiento. Estas plantas son una de las más queridas por los coleccionistas. No solo hay una enorme variedad,
sino que además son relativamente fáciles de cuidar, pues solo necesitan climas cálidos y una zona protegida del astro rey. Número 6. Nepentes, llamadas también plantas jarra o copas de mono. Son originarias de las regiones tropicales y resultan muy llamativas por ser muy bonitas trampas jarra, llenas de un líquido almibarado que atrae a los insectos. Estas plantas agregan un líquido que es el que atrae a los mosquitos. Por su forma de jarro e interior resbaladizo, es difícil que los insectos puedan salir de la planta una vez que entran, acabando por morir dentro del saco. Algunas de las plantas nepentes llegan a tener tamaños realmente grandes, de hasta 15 metros. Número 7. Drosophilum. Atrapa moscas en la única de su género. Es de climas más secos que la mayoría de las plantas carnívoras y tiene fama de ser difícil de cultivar. Sus hojas pegajosas están cubiertas de mucílagos y al pegarse a ellas los insectos acaban siendo digeridos. Crece en terrenos llamados hechizas, que son suelos muy ricos en nutrientes pero pobres en hierro. Es capaz de realizar la fotosíntesis, pero para obtener el nitrógeno que necesita debe de cazar insectos, principalmente moscas y mosquitos. Número 8. Aldrovanda vesiculosa, también llamada rueda de agua. Esta es una planta carnívora acuática que podemos encontrar flotando en aguas quietas. Sus pequeñas trampas están localizadas al final de cada hoja, que al ser tocadas se cierran y atrapan a las pequeñas presas para alimentarse. Número 9. Pingicula grandiflora. Esta hierba insectívora también se conoce por los nombres de violeta de agua, gracilla de flores grandes, tiraña o flor de las fuentes. Habita climas templados y destaca sobre todo por su gran flor de color violeta, mucho mayor de lo habitual en otras plantas de sus características. No cuenta con trampa realmente, pero sus hojas pegajosas atrapan a veces a insectos pequeños de los que se alimenta. Cuidados para las plantas carnívoras. La mayoría de las plantas carnívoras requieren de bastantes cuidados para poder tenerlas en casa o en el jardín adecuadamente. Estos son algunos puntos claves de los cuidados de las plantas carnívoras. Muchas de ellas son plantas tropicales y requieren que su sustrato esté permanentemente húmedo y sus hojas sean espolvoreadas con agua casi a diario. También son muchas las que precisan sustratos con un alto porcentaje de musgo, debido precisamente a esos entornos húmedos y tropicales de los que vienen. Este es un punto que no debe pasarse por alto, y es muy probable que tu planta carnívora acabe teniendo problemas si no le das un buen sustrato con musgo. Además, las plantas carnívoras no toleran bien la incidencia de la luz solar directa, especialmente en las horas más intensas. Algunas de ellas, de hecho, pueden llegar a adquirir una coloración roja intensa en sus hojas o trampas al exponerse a la luz directa, aunque nunca debe hacerse en las horas de luz más fuerte. Finalmente, el tipo de recipiente en que se planten también es un factor muy a tener en cuenta. Estas plantas prefieren las macetas de plástico, pues son resistentes, duraderas y las hay de todos los tamaños, pero también puedes emplear recipientes de porcelana o cristal. Evita las de barro, pues suelen contener minerales que se disuelven en el agua y que terminarían por perjudicar a la planta.